y esperamos que pronto se recupere la cordura y se pare esta absurda y brutal guerra cuanto antes. También tener un especial recuerdo con el profesor Gay de Llévana, que estuvo con nosotros aquí, en esta misma sala, si se acuerdan, con Leopoldo Abadía, que fue casi unos meses antes de fallecer, y decirle que le echamos mucho de menos, donde quiera que esté. En tercer lugar, pues quisiera agradecer la ayuda de todos los colaboradores que han hecho posible que hoy podamos disfrutar de esta magnífica ponencia. Es un auténtico lujo y un auténtico placer poder disfrutar de don Jordi Sevilla, querido amigo, ministro. Agradecerle lo fácil que nos lo ha hecho. Hemos tenido muchos ponentes, saben los que son activos a este congreso que hemos traído ponentes muchísimos, de muchísimo nivel, como es el caso de hoy, y yo creo que ninguno nos lo ha puesto tan fácil como él. Yo creo que quedamos en deuda contigo, Jordi. Muchas gracias, Juan Luis Golo, que gracias a su ayuda hemos podido disfrutar de su compañía. Te lo he dicho en persona, pero también quería decirlo en público. Muchas gracias a la Academia de Artillería, muchas gracias a Alejandro, al coronel director, y a todo su equipo, que tiene un equipazo fantástico, porque además de la profesionalidad que demuestran cada día, son unas magníficas personas. Muchas gracias a la Diputación de Segovia, querido Oscar. Cada vez que necesitamos algo, ahí estáis siempre, y eso es de agradecer. Muchas gracias a la Federación Empresarial, que nos acompaña a su presidente, Andrés Ortega. No sé si Beatriz ha podido venir, pero también está normalmente con nosotros. ¿Qué decir de ellos, no? Y muchas gracias a la Fundación y a Caja Viva. Aquí tenemos al vicepresidente de la Caja, Ángel Luis Llorente. Muchas gracias por acompañarnos, que también tiene una agenda bastante apretada. Y a los numerosos patronos de la Fundación que están aquí con nosotros y a su directora, que es Beatriz. Quizás me extienda mucho en agradecer, pero yo creo que es que hay que ser agradecido, ¿no? La de hoy es la segunda jornada del Congreso, que arrancó el pasado jueves, 17 de marzo, con una charla sobre la paz. Vino Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, y reunió a más de 200 personas. Consideramos que fue todo un éxito y bueno, pues para ayudar a la economía. Como Caja Rural que somos, trabajamos con todos los sectores, pero llevamos a honrar lo rural, y por eso quisimos en este caso, en este Congreso de Empresas y Finanzas, empezar por el sector primario, que además es un buen momento para hacerlo. Bueno, para esta jornada, como hemos dicho, contamos con don Jordi Sevilla, que paso a presentar. Espero que todos los datos estén bien. Hemos hecho un pequeño resumen, ¿no? Fue portavoz económico del Grupo Parlamentario Socialista del 2000 al 2004 y ministro de Administraciones Públicas del 2004 al 2007. Tras una etapa en la empresa privada, volvió como asesor económico del gobierno, dejando la primera línea de la política en otoño del 2016, si no me equivoco. Entre 2009 y 2015 formó parte de la consultora PricewaterhouseCoopers, un puesto al que renunció para incorporarse a la política como coordinador económico del PSOE. También ha sido profesor asociado en el Instituto de Empresa y desde julio del 2018 hasta enero del 2020 fue presidente de Red Eléctrica Española. Cabe destacar que como ministro se encargó de crear y poner en marcha la Ley de Administración Electrónica, el Estatuto del Empleado Público y la articulación del Estado Autonómico. Y esto no le hace justicia, porque sin duda ha hecho muchísimas cosas más, pero tenía que hacer un pequeño resumen. Bueno, la ponencia de hoy se denominaba Camino a la Recuperación, sin más, ¿verdad? Y luego Beatriz y Jordi, si me permite que le tutee, dijeron, oye, vamos a ponerle unos interrogantes. Camino a la recuperación, me parece muy inteligente, ¿no? Y dado el entorno tan convulso que estamos viviendo, yo he de decirles que aunque tuviera sus conocimientos, no me cambiaría hoy por él. O sea, no me atrevería a estar aquí dando esa charla, pero él sí que puede hacerlo, porque es una persona muy valiente, y yo creo que sin duda lo vamos a disfrutar muchísimo, porque es todo un reto, ¿no?, en el momento en el que estamos viviendo. Y dicho esto, pues solo me queda recordarles que la última jornada tendrá lugar el día 5 de abril en el Teatro Juan Bravo, con Mario Alonso Puig, y bueno, pues la entrada será libre hasta completar el aforo. Esperemos que
que también se va a llenar, como hoy, así que, bueno, les animamos a que asistan. Y sin más, pues les dejo con Dios, que creo que me he extendido un poquito más de la cuenta, pero merecía la pena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que cuando cerramos esta conferencia, efectivamente Putin no había invadido todavía Ucrania, y eso ha alterado bastante algunas de las cosas de las que yo quería hablar. Pero por ir por el final, sí, vamos camino de la recuperación, pero aún no sabemos cuándo. Y ahí lo dejo, pero voy a ir desarrollando un poco más. Bueno, gracias a la Fundación de la Caja Rural por darme la oportunidad de volver a Segovia, y además por darme la oportunidad de volver aquí, que yo no había estado, he estado en varios sitios en Segovia, incluso cuando el IE, yo daba clases allí, inauguró aquí el campus, di yo la lección inaugural del primer curso en una iglesia desacralizada, y a mí me parecía aquello de las cosas más exóticas que me habían ocurrido en la vida. Ya pedí que no me dijeran que hablara desde el púlpito, cosa que conseguí. Esto no es exótico, pero a mí me llena de orgullo el poder estar hoy aquí, y agradezco mucho, además, el que se haya concebido desde hace ya tanto tiempo, como hablábamos antes, el coronel y yo, que esto es de todos. Y por tanto, tenemos está regaladamente, pero está a nuestra disposición y está abierta la Academia de Artillería. Yo les voy a permitir, me voy a permitir anticiparles que no les voy a contar nada que no sepan. Lo que pasa es que como me dedico a ello más que ustedes, pues le he dedicado un poquito más de tiempo y voy a ayudarles a ordenar algunas cosas, a dar mi lectura de algunas cosas y a partir de ahí a desarrollar lo que yo creo que debería de ocurrir y lo que yo creo que puede ocurrir en los próximos meses. Y para hacerlo, y por el tiempo que me dan, yo les ofrezco un viaje. Relájense, abran las orejas, abran la mente. Un viaje un poquito por lo que ha sido el comienzo de este siglo XXI, que como yo digo, es un siglo en el que los cisnes son negros, claramente son negros. Pero que no entró así. La verdad es que cuando uno repasa, este fue un siglo que entró con todo el viento a favor. Entró en un contexto en el cual iba empujado por varios vientos, entró arrastrando un triángulo en el cual teníamos el cambio climático en un vértice, teníamos la digitalización con todo lo que eso significaba, incluso cuando aún no sabíamos muy bien lo que era la inteligencia artificial, y en el otro de los vértices, y la globalización en el otro de los vértices. Esos son, digamos, los tres vértices de la vela que empujaron el comienzo del siglo XXI, del barco del siglo XXI, que venía además empujado por 4 o 5 vientos. Primero, el viento del optimismo después de la caída del comunismo, el optimismo respecto a que, oye, la democracia ha triunfado y por tanto, como dijo un escritor americano, el fin de la historia, es decir, la historia como sucesión y contradicción entre distintos sistemas políticos ha terminado y ahora ya solo queda la extensión y la implantación del capitalismo y de la democracia. Otro viento, que era el viento de habíamos ya asumido la necesidad de luchar contra el cambio climático. En el 97 se firmó el protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005 y por tanto había ya una cierta esperanza de que por fin los gobiernos, los países, los ciudadanos nos habíamos mentalizado sobre la urgencia de combatir el cambio climático. Había otro viento que era el de la globalización, en el sentido de por fin hemos encontrado un mecanismo que en el fondo es el comercio a todos los niveles, quiero decir, no solo de bienes y servicios, sino también de capitales, que es lo que va a mejorar el nivel de bienestar de todos los países, y de hecho solo en el siglo XXI la pobreza del mundo se ha reducido a la mitad, y además va a evitar las guerras.
porque si nos fortalecemos las relaciones, si entramos en interconexión, si somos interdependientes, pues no tendremos incentivos para romper eso. Y eso nos da bienestar, no tenemos incentivos para romperlo con una guerra. Y por tanto, la globalización, además de combatir la pobreza, nos iba a asegurar en un modelo, que por cierto es el modelo de la Unión Europea, se construye para acabar con las guerras en Europa a base de generar vínculos y al final que romperlos nos cueste más que no romperlos y por tanto lleguemos a ese punto, y ese es el viento que está detrás de la globalización. Hemos encontrado una herramienta que puede permitirnos no solo combatir la pobreza a nivel mundial, sino también ir asentando un clima de intercambio y un clima de paz, y la digitalización, que es lo que nos va a garantizar vivir en un mundo único y en un mundo en el que los robots, la tecnología se pone al servicio de los seres humanos. Por tanto, el comienzo de este siglo es un comienzo muy optimista, es un comienzo que tiene además, culmina con una convicción asumida por la mayoría de la gente, nunca por todos, la mayoría de la gente, de que el mercado, la desregulación, la competencia acaba ajustando, y de hecho los economistas empiezan a escribir a principios del siglo XX: ya han terminado los ciclos económicos, ya han terminado las crisis, ya hemos aprendido a controlarlas, ya hemos aprendido a gestionarlas, y por tanto el mercado, la desregulación, sobre todo la desregulación financiera, se va a ajustar solo y nos va a dar buenos resultados. Ese es el panorama con el que empieza este siglo, que además en nuestro caso se ve agudizado por la entrada del euro y todo lo que significó la puesta en marcha de la moneda única en la Unión Europea. Bueno, eso no está así ahora. Si repasamos cada uno de los vientos, y luego entraré en cada uno de los vértices, la crisis del 2007, la crisis financiera, la caída de Lehman Brothers, confirmó que los mercados no se ajustan solos, que la desregulación, especialmente en determinados sitios como la desregulación financiera a nivel internacional, no siempre te garantiza el mejor de los mundos posibles, que a veces se generan problemas, que a veces se generan burbujas, que a veces eso estalla provocando pobreza y provocando pérdidas de activos en muchos ciudadanos, y que por tanto eso que había sido un mantra que hemos ido repitiendo en este comienzo del siglo XXI saltó por los aires con la crisis financiera del 2008. La bondad de la digitalización empieza ya a cuestionarse cuando, por una parte, China opta por montar un modelo alternativo. Es evidente que esa idea de que detrás de la globalización habría un mundo único y que hoy Internet nos hermanaría a todos, bueno, pues los chinos sobre todo empiezan a montar su propio Internet, empiezan a montar su propio Google, empiezan a montar su propio Amazon, empiezan a montar su propia tecnología, y rompiendo de alguna forma ese mercado interior, de ese mercado único, ese mercado en torno a la tecnología que nos tenía que hermanar y que aproximar. Y a la vez nos damos cuenta que cada vez más el valor predictivo que tiene la inteligencia artificial solo funciona en base a una tremenda acumulación de datos personales, que a veces se consiguen legalmente y otras pues no tanto. Y entra un conflicto entre las necesidades de las nuevas tecnologías para desarrollarse y los derechos humanos, los derechos especialmente a la privacidad y al control de lo que representa cada uno de nuestros datos. Y empieza a darse cuenta también los ciudadanos de que esas tecnologías se están utilizando para vigilarnos, controlarnos y condicionarnos. Es muy conocido todo lo que representa, lo que se llama las burbujas que generan especialmente en las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con la manera en la que uno se informa e interactúa. Al final cada uno, el algoritmo te lleva a interactuar con los que opinan como tú, dicen lo que tú y piensan lo mismo que tú, y alejarte de los que no están en ese algoritmo. Por tanto, llega un momento en el que cada uno de nosotros estamos convencidos de que todo el mundo opina como yo. No, todo el mundo que el algoritmo te permite acceder a él opina como tú.
Hay mucha otra gente que no opina como tú. Pero ese mecanismo nos rompe la idea de unidad, la idea de diálogo sobre la que se fundamenta la democracia. Y por tanto fomenta, no digo que provoque, digo que fomenta populismo, fomenta la fragmentación, fomenta el entrar, las contradicciones entre unos y otros, la violencia incluso verbal o no tan verbal. El asalto al Capitolio se produjo y se produjo obviamente con violencia, que de alguna manera rompe lo que hasta ahora había sido el paradigma de la democracia basado en el reconocimiento del otro como adversario y no como enemigo, y de la necesidad de hablar y de dialogar para llegar a acuerdos. Y la globalización también salta por los aires cuando empezamos a darnos cuenta que hay perjudicados de la globalización y que muchos de los perjudicados de la globalización están en el primer mundo, de que muchos de los perjudicados del proceso de ruptura de las cadenas de valor, de internacionalización de las cadenas de valor, son trabajadores y trabajadoras del primer mundo que se han quedado sin su trabajo y sin su empleo porque se ha ido a otro país donde lo hacen desde luego más barato y en muchas ocasiones igual de bien o incluso mejor, pero desde luego más barato. Y por tanto empieza a haber también colectivos más o menos localizados geográficamente que dicen, hombre, esto de la globalización, de que se lleven los productos fuera y los traigan de fuera, estará muy bien para el consumidor porque lo compra más barato, pero yo me quedo sin trabajo. Y no tengo claro, ni la sociedad tiene claro y asumido que eso signifique que tenemos que prestar atención a esa gente, y empieza un proceso de ignorar, de no reconocer, de no hablar de los que se sienten excluidos de la globalización y que es otro germen de lo que acabó siendo, o está siendo todavía en Estados Unidos, lo que llamamos globalmente el populismo, ¿no? Es decir, un cabreo, así es la palabra, ¿no? Yo lo veo así, de no me tienen en cuenta, no me hacen caso, no me oyen, no me escuchan, tengo que gritar más, tengo que protestar más, tengo que montarla más gorda para que se fijen en mí. Entonces, claro, y la lucha contra el cambio climático, que era el otro viento que habíamos con Kioto ya dicho, bueno, esto ya parece que va en serio, que París, el acuerdo de París del 2015 ya nos dijo, bueno, ya de verdad ya todo el mundo está de acuerdo, pues 6 o 7 años después estamos viendo que no se está cumpliendo. Esto lo reconoce todo el mundo hoy en día, que por una parte también aquí China ha jugado ahí a su aire. China ha dicho, no, yo acepto la reducción del cambio climático, pero a mi ritmo y con mis calendarios, no tengo por qué ponerme junto con todos los demás, y en todo caso, lo que no se está cumpliendo, las transferencias de dinero que se comprometieron a los países del tercer mundo para ayudarles a hacer la descarbonización de sus economías, y no se está cumpliendo tampoco, incluso en los países desarrollados, los compromisos de reducción de emisiones de CO2 que estaban comprometidos en París, excepto el año de la pandemia, que sí, efectivamente, claro, cayó la actividad y cayó también la emisión de CO2 de una manera tremenda, ¿no? Y sobre ese nuevo panorama de todo aquello que habían sido vientos a favor de un siglo XXI cargado de optimismo y cargado de confianza en nosotros mismos, y que empieza a cuartearse y que empieza a resquebrajarse y a romper la cohesión social y a romper un poco la unidad en cada uno de los países, bueno, viene la pandemia, que es lo que le da la puntilla de alguna manera. La pandemia tuvo unos primeros momentos, no voy a entrar en la parte dramática, los enfermos, los muertos, lo doy por hecho, por tanto no me hagáis repetir lo obvio o decir lo obvio, ¿no? Pero sí es verdad que al principio de la pandemia nos dio identidad de especie humana. De repente, como humanos, en todo el mundo, nos sentíamos amenazados por un virus. Cosa que había ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, pero seguramente no con la fuerza, con la rapidez y con la extensión y con la violencia que había ocurrido ahora, ¿no?
Y eso generó al principio una cierta... Es verdad que dificultó mucho las reacciones nacionales de países de manera coordinada, cada país hicimos lo que quisimos. Yo me acuerdo que una de las primeras medidas que se tomó, si recordáis, fue cerrar fronteras. Y yo pensaba, pues tendrán que recordar dónde estaban las aduanas, porque es que, claro, ya hace 30 años que no hay aduanas, ¿cómo le vas a poner la frontera, no? Pero bueno, reaccionamos al principio de manera aislada, cada uno a la suya, pero todos diciendo o haciendo más o menos cosas similares. No voy a entrar en esto, ¿no? Pero es verdad que superado ese primer momento en el que nos sentimos todos identificados con nuestra pertenencia a una especie humana amenazada por un virus, eso fue cambiando y paradójicamente en el momento en el que más orgullosos nos deberíamos de sentir como especie humana, que es cuando a una rapidez inaudita empezamos a tener vacunas, que además empiezan a ser eficaces, empezamos ya también a el cansancio que representa la cuarentena, el cansancio que representa el confinamiento, el cansancio que representa las medidas de control de la pandemia, que por cierto son exactamente las mismas que en el siglo XVI. Más o menos, hasta la vacuna, más o menos la misma, que cada uno se quede en su casa y a rezar, porque esto no tiene otra fórmula de arreglar. Pero claro, eso impacta en una economía y en una ciudadanía que no es del siglo XVI. Y especialmente en un caso como el de España, en el que la proporción que sobre nuestra actividad, nuestro empleo y nuestra economía representa todo lo que tiene que ver con movilidad, y aquí me vale el turismo, o me vale el salir a tomar unas cañas, o me vale ir a un hotel el fin de semana, pues golpea de una manera mucho más fuerte. Es verdad que a diferencia de lo que ocurre con la crisis del 2007, donde se ha hablado mucho de que aquí la Unión Europea reacciona de una manera distinta, lo cual es cierto. Tampoco creamos que es simplemente un problema de que se ha aprendido de los errores del 2007. En 2007 la Unión Europea se ve enfrentada entre deudores y acreedores. Y por tanto, las posiciones que se defienden no son las mismas. Es que claro, cuando se le está apretando a Grecia o a España que paguen, está apretando a los alemanes, que son los que nos han prestado. Por tanto, hay una división interna que no se produce con la pandemia. Es evidente que ahí estamos todos en el mismo lado de la trinchera contra el virus y por tanto es más fácil ponernos de acuerdo, también a ir a una velocidad muy elevada y ponernos de acuerdo en adoptar medidas que son las únicas que en ese momento son posibles, que es que el Estado eche una mano, que los Estados no solo regulen lo que es la gestión de la pandemia, no solo regulen la movilidad, no solo regulen luego la vacunación y todos los procesos de vacunación, sino que también regulen las compensaciones a los ciudadanos por las pérdidas sufridas como consecuencia de la pandemia. La pandemia es una crisis económica muy rara. De hecho, no se estudia en los libros, no se estudiaba hasta ahora, porque es una crisis totalmente exógena. No es una crisis económica. Es una crisis sanitaria, para combatirla tiene efectos sobre la economía. Pero no es una crisis económica, repito, es una crisis sanitaria que tiene efectos sobre la economía. Y por tanto, la manera de afectarnos y la manera de combatirla es muy distinta a cualquier otra crisis económica que hayamos vivido antes. Pero lo que vemos es que de repente, tanto por la parte regulatoria, por la parte de gestión de las vacunas, por la parte de control de la pandemia y por la parte de las compensaciones a los sectores y a las empresas más afectadas como consecuencia de la pandemia, el Estado cobra un protagonismo que a principios del siglo XXI no habíamos previsto. A principios del siglo XXI, repito, era el liberalismo, era el libre mercado, era la desregulación, el discurso hegemónico en economía. Y ahora pasamos por una época, y lo estamos viviendo hoy también con la crisis de los insumos y del petróleo, del gas, etcétera, en el que en el fondo se le exige al Estado que haga más. El gobierno se le exige que haga más. Es decir, somos conscientes de que a pesar de todo,
en las sociedades en las que vivimos, ante determinados problemas, no hay más que el Estado. Y esto, de nuevo, repito, es un cambio de paradigma, para bien, para mal, cada uno aquí que opine lo que quiera, pero es un cambio de paradigma. Y claro, cuando ya estamos saliendo de la pandemia, que fue un poco cuando estábamos empezando a pensar en si la recuperación, y como habíamos caído mucho, después de caer mucho subes mucho, claro, comparas con el año pasado, es un problema estadístico, no tiene mayor la aproximación a la media, ¿no? Pero viene el Omicron, que ya de repente nos descontrola un poquito lo que son las previsiones económicas para este año, y cuando ya empezamos a superar el Omicron y ya estábamos empezando a plantearnos lo que está ocurriendo ahora, y es que hemos dejado de hablar de la pandemia, aunque se sigue muriendo gente, pero hemos dejado de hablar de la pandemia, dentro de poco nos quitará las mascarillas aquí también. El lunes que viene me parece que ya no hace falta hacer cuarentena si eres un caso leve. Joder, pues viene la guerra. La guerra tiene, voy a hablar desde el punto de vista económico, luego haré un apunte más político de mayúscula, política con mayúscula, no política de partido, política con mayúscula. Visto ahora, claro, pues es que todo el mundo es muy listo, claro, esto es lo que siempre se decía, ¿no? El lunes todo el mundo acierta la quiniela, ¿no? Visto ahora, hombre, uno puede pensar que Putin llevaba preparando esto desde hace tiempo y que al menos estaba acumulando divisas para, a través de ir subiendo el precio del gas. Porque esto sí que viene de tiempo. Lo comentábamos antes, os acordaréis, el año pasado, el 21, enero del año 21, el precio de la electricidad en España subió el 46%. Enero del 21, no había guerra, ni se nos pasaba por la cabeza a nadie que pudiera ver la guerra de Ucrania, vamos, era una cosa impensable, ¿no? La subida del precio del petróleo viene más de un año produciéndose. Incluso la subida de las materias primas industriales, incluso la subida de los cereales, es un proceso que está viniendo desde hace tiempo, hasta el punto que el año pasado, en el 21, en la eurozona cierra con un IPC del 5 y España con un IPC del 6,5, cuando un año antes, ambos lo teníamos negativo. Por tanto, aquí hay cosas que ya estaban viniendo de antes, hay tensiones en los mercados que ya estaban viniendo de antes, en parte se justifica también, o se ha justificado como consecuencia de estrangulamientos de oferta, porque la recuperación después de la pandemia fue tan fuerte que no daba tiempo, pero el coste de los contenedores por el transporte marítimo, que es el 80% del comercio mundial, no es ninguna broma, pues se ha multiplicado por 6 en los últimos 15, 16, 17 meses. Claro, pensar que todo eso no iba a afectar, bueno, pues ya es un poco, en fin, ingenuo, ¿no? Es evidente, pero todavía estábamos discutiendo, hombre, esto no, yo mismo lo he dicho, esto no es una inflación, todavía es una subida puntual de algunos precios, es transitorio, en el momento en el que la oferta se recupere bajarán los precios, la inflación es una subida generalizada y continua, esto no es todavía generalizado y continuo, y estábamos discutiendo esto no por una cuestión, digamos, académica, es que claro, si acordamos que hay inflación, el Banco Central tiene que subir tipos de interés, y claro, en la situación en la que estábamos es lo que menos necesitamos, el resto de mortales, es decir, ¿no? Y por tanto había también ahí una valoración implícita de, oye, por favor, no me toques los tipos de interés, no me toques la política monetaria, que había sido una de las piezas claves de la recuperación y del hacer frente a lo que había sido la pandemia. Nunca habíamos tenido tanta liquidez en el mundo como hemos tenido como consecuencia de la pandemia, y nos interesaba mucho que no hubiera inflación. O sea, que ahí de alguna manera, aparte de que había argumentos para defender que no era inflación, teníamos intereses en que no fuera inflación, no sea cosa que se precipitara lo que se llama la normalización de la política monetaria, que en el fondo es subir los tipos de interés de una manera o de otra, ¿no?
Claro, cuando ya cierras el año con el 5 o con el 6,5, cuando luego Omicron ya te dice que, oye, que a lo mejor esto va a durar un poquito más porque hemos celebrado el fin de la pandemia quizá un poquito demasiado pronto, y cuando ya para rematarlo, finales de febrero, se produce lo de Ucrania, bueno, las cosas te vuelven otra vez, es otro cisne negro, te vuelve otra vez a romper la lógica y el funcionamiento, te agudiza todos esos problemas, te hace creíble que no viene esto para 2 días, no es 2 tardes de apretón, que esto puede durar más, y cuando además se introducen las sanciones a la Unión Soviética, uno ya se da cuenta que esto puede durar. Mirarlo desde un punto de vista, dejando al margen el que ahora, con perdón, todos nos hemos hecho expertos militares y todos sabemos la guerra de Ucrania, cómo va, cómo no va, los errores de Putin. Bueno, yo no lo he hecho, pero sigo pensando que seguramente está durando más de lo que él creía, y sobre todo que si uno de los escenarios posibles es que él acabe ocupando Ucrania, no se va a ir al día siguiente. Y por tanto, eso tiene pinta de que va a durar. Y por tanto, tiene pinta de que las sanciones que le hemos puesto van a durar. Yo lo pregunto de una manera muy visual: ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que Zara vuelva a abrir su tienda de Moscú? No va a ser el mes que viene, y a lo mejor el otro. En algún momento quiero creer que sí, quiero creer que nos dará un ataque de sensatez a todo el mundo esperando a Putin, o que, en fin, le dará lo que sea, pero no es a corto plazo. Por tanto, cuando hasta ahora estábamos diciendo, oye, esto de la recesión va a durar un poquito más, mejor dicho, la recuperación no va a ser tan vigorosa como habíamos previsto cuando Beatriz y yo estábamos organizando esto por el Omicron. Ahora ya vemos que no solo es por el Omicron, y cuando decíamos que no era inflación, que esto era un apretón de un temporal, ahora ya empiezas a decir, no, esto ha venido para quedarse. Y por tanto, tenemos que analizarlo de otra perspectiva. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar el paradigma, que lo decimos también los economistas. Claro, si cambias el paradigma, lo que estamos viviendo ahora es lo que se llama un shock de oferta. Es decir, el precio de la mayoría de los productos básicos que importamos de fuera ha subido mucho. Y eso los economistas le llamamos shock de oferta. Que, por cierto, es lo que pasó a mediados de los años 70 con la subida del precio del petróleo. Esto tiene 2 cosas que sabemos. La primera, significa que el país empobrece, todo el país empobrece, es decir, nos cuesta más, tenemos que pagar más por lo mismo. Dejo al margen el que además lo mismo no está en el mercado. Es decir, que hay un problema también de escasez, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor, pues oye, el aceite de girasol, pues desde luego el de Ucrania no lo vamos a tener a corto plazo, y a lo mejor tardamos mucho en buscarlo o en encontrarlo en otro sitio o una alternativa. Pero dejando al margen eso, si lo encontramos, será también más caro. Por tanto, en cualquier caso, todos los productos básicos, estamos hablando de eso, estamos hablando de los piensos, los cereales, el gas, el petróleo, el aluminio, el cemento, se encarece. Tenemos que, como país, no solo España, pero bueno, vamos a centrarnos aquí, que trasladar fuera más dinero por lo mismo. Y por tanto, nos queda menos dinero aquí, y por tanto somos más pobres. Primera cosa que sabemos, todos, Es decir, aunque los que están en la calle sean unos, los que no estamos en la calle también somos más pobres. Y 2, si miramos la experiencia, sin irnos muy lejos, de España, con el shock del petróleo de mediados de los 70, de esto solo se sale con un gran pacto, con un gran acuerdo, poniéndonos entre todos de acuerdo de a ver cómo repartimos los costes de este empobrecimiento. Porque si no, la alternativa es la confrontación, la bronca, la pelea, la lucha, el que gane uno pero pierda otro más, el que el más fuerte acabe llevándose el agua
¿cómo es? El ascua a su sardina, pero a costa del más débil que no puede cortar las carreteras y entonces ese es el perjudicado. Hay un problema de reparto social de esos costes y, repito, la experiencia dice que la mejor manera de hacer eso es a través de un gran pacto, un gran acuerdo social. ¿Estamos ahí? Hoy no. Y eso que hoy es un buen día. Voy a ser ahora un poquito crítico con el gobierno, porque hoy por lo menos el gobierno se ha sentado a negociar en serio y hasta que no se llegue a un acuerdo no se levanta. Ya no dice aquello de hasta el día 29 no me toca esto, ¿no? Que es una opción que tomó, que yo nunca entendí, porque Portugal empezó a tomar medidas el 4 de marzo y París las empezó a tomar la semana pasada. Por tanto, es muy importante el Consejo Europeo que tiene lugar hoy y mañana, es muy importante especialmente para algunos temas relacionados con el precio de la electricidad, pero hay margen, hay un margen. Es verdad que en el caso de España el margen de los impuestos sobre hidrocarburos es menor, porque tenemos menos impuestos que otros. Ahora dicen, no, que me bajen lo mismo que Francia. Bueno, es que ellos partían de un nivel mucho más alto y por tanto tenían más margen para bajar, pero se podría buscar algunas fórmulas en las que también se recupere la idea de la compensación, lo mismo que hicimos con la pandemia. Oye, yo te digo que cierres y eso te lleva a pérdidas, te busco alguna manera de compensar. Luego, si queréis, discutimos si lo que se hizo fue bien, pero conceptualmente quedaros ahí, ¿no? Pues ahora algo parecido. Oye, aquí por distintas circunstancias el precio del gasóleo, el precio de la gasolina ha subido y se ha disparatado, pues vamos a ver cómo te compenso, vamos a ver cómo te ayudo entre todos, porque repito, todos nos hemos empobrecido, vamos a ver cómo te ayudo y cómo te compenso. Y eso yo creo que se debería de haber empezado a hacer antes de lo que se ha dado a hacer ahora, ¿no? Es verdad que también el clima político tampoco, en los últimos tiempos, no digo de ahora, tampoco hemos visto demasiados pactos, acuerdos, ni demasiada proclividad a llegar a ellos. Pero yo esperaría y desearía que la gravedad de esta situación y esa generalización de los perjuicios al conjunto de la ciudadanía empujaran a llegar a acuerdos, ¿no? Y yo ahí sí que creo que en algunos temas, como el de la electricidad, y poquito sé de eso, pues seguramente incluso el gobierno puede defender en Bruselas que España es una isla eléctrica, es prácticamente el nivel de intercambios que tenemos con Francia, sí con Portugal, pero con Francia es muy bajo, y por tanto podríamos aducir, oye, darnos 6 meses de excepción para que podamos acoplar un poco el mercado marginalista, porque es muy difícil de explicar que el precio de la electricidad generada por fotovoltaica vale lo mismo que el precio por la electricidad generada por el gas, que además ha subido mucho de precio. Es muy difícil. Se puede explicar, ¿eh? Si te apretáis mucho, os lo explico. Pero es difícil, ¿no? Y yo ahí creo, y vengo defendiendo desde hace tiempo, yo soy el único, que la lógica del mercado marginalista de electricidad se cumplía cuando las tecnologías con las que hacíamos electricidad tenían un coste similar. Cuando tú en este momento tienes más de la mitad de la generación eléctrica con energías que tienen un coste marginal cero, seguir cobrándolas a coste marginal es un error. Europa no deja, bueno, pues vamos a seguir peleándolo, vamos a pedir una excepción, vamos a ver lo que hacemos, pero es un error. Creo yo, lo cree mucha gente. Por cierto, está en el programa que pactaron el PSOE y el Podemos para esta legislatura. En el programa figura la necesidad de cambiar el mercado eléctrico para asegurar que el precio más bajo de la electricidad renovable llegue a los ciudadanos, llegue al consumo. Por tanto, yo creo que no es fácil, pero creo que se pueden hacer cosas, ¿no? Creo que se pueden y espero que se hagan, ¿eh? El gobierno lo ha dicho, no nos levantaremos hasta que no haya un acuerdo, quiero creer en ello y quiero que en ese sentido, sabiendo que somos más pobres, eso no lo va a arreglar hasta que no demos un vuelco a la situación internacional y volvamos a unos precios distintos de esas conjunto de materias primas básicas para nuestra economía y nuestra
nuestra sociedad, podemos repartir los costes de una manera distinta, empezando por reconocer la realidad de que mucha gente lo está pasando muy mal. Y no es un problema de que voluntariamente hayan decidido pasarlo mal, sino de que objetivamente las cosas que ya venían estando arrastrándose mal, pues se han complicado mucho como consecuencia de la guerra. Termino por el tiempo. Y luego el coloquio me habéis dicho, ¿no? Yo encantado, o sea que no tengo... Termino. He dicho antes que haría una referencia a lo de la política con mayúscula, ¿no? Yo supongo que, como todos los que estamos aquí, yo estoy impresionado por el presidente de Ucrania. Más allá de que es un mago de los medios de comunicación y de las redes sociales, lo cual hoy en día parece que debe formar parte de cualquier persona que se dedique a asuntos públicos, pero, y con independencia de cómo llegó y las dudas que suscitó cuando llegó y todo este tipo de cosas, pero hizo en la reunión que tuvo por videoconferencia con el Parlamento Europeo, donde, por cierto, nuestro Pepe Borrell tuvo una intervención magnífica. Y cuando digo nuestro, digo de España, no digo de ninguna otra cosa. Pero dijo una frase que a mí se me quedó. Dijo: estamos peleando por la libertad de la que ustedes gozan. Esto también va de libertad, también va de democracia, también va de hacer frente a un gobierno autocrático como es el de Putin. También va de decir, oye, una cosa es que nos llevemos bien, una cosa es que la globalización nos permita llevarnos bien y estar en todas partes, pero yo soy demócrata, yo lo digo muchas veces, yo no quiero ser chino, lo siento, pero no por ninguna otra cosa, sino porque no quiero vivir en un país en el que me metan en la cárcel porque discrepo del gobierno. No quiero, sencillamente. Y desde luego lucharé porque no estar en una situación así. Y es lo que están haciendo en Ucrania. No olvidemos que eso forma parte de la ecuación en la que vivimos en este momento. No olvidemos que parte de los problemas que tenemos ahora, que deben de ser resueltos de una manera distinta, lo he dicho ya, no me haré repetirlo, es porque estamos en Europa, por primera vez en muchos años, en una batalla de libertad frente a autocracia, de democracia frente a autocracia. Y eso a veces merece un esfuerzo también. Si os parece, lo dejo aquí y abrimos preguntas. Gracias.